Vamos a empezar con una oración para empezar la escuela dominical, pidiéndole a Dios que nos dé su mensaje y su propósito que quiere para nosotros en este día. Vamos a bajar nuestras cabezas y orarle al Señor. Padre que estás en los cielos, tú que eres Alfa y Omega, el principio y el fin, en esta mañana te pedimos, Señor, que no sean palabras de hombre que escuchemos hoy, pero tu palabra, Señor, danos el mensaje que tú quieres, Señor, que nosotros escuchemos y que nosotros guardemos nuestro corazón y usemos para llegar a otros que necesitan oír tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad de predicar tu palabra, de estudiar tu palabra y de enseñarle a otros lo que usted me ha revelado a mí, Señor. Gracias por todo lo que has hecho, todo lo que haces y todo lo que harás. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en esta mañana regresamos al estudio. Tenemos algunos hermanos que están entrando ahora. Vamos a ver cuántas copias tengo aquí. Tengo suficiente. Aquí para todo el mundo. Hoy salieron exactas. Bien, gracias. Vamos a decir bien. Seguimos con el estudio que tenemos, que estábamos haciendo, que se llama La batalla por la mente. Esta vez la pregunta es ¿cómo poder evitar perder la cabeza? Sí. Vemos que en el estudio anterior la pregunta era diferente, la pregunta era ¿qué está pasando? Pero esta vez es cómo poder evitar perder la cabeza. Y el versículo central del estudio es Efesios capítulo 6 del 10 al 12. Ahí vamos a empezar, pero después seguimos en los versículos 13 al 17. Así que si pudieran buscar Efesios capítulo 6 del 10 al 12, donde aquí Pablo, que fue el fundador de la iglesia en Éfeso, nos habla que necesitamos una fuerza más fuerte que la de nosotros, porque estamos en una batalla espiritual, y la batalla es por nuestras mentes. Así que vamos a Efesios capítulo 6, 10 al 12. El que lo tenga. Fortalecemos al Señor en el poder de su fuerza. Okay. Nuestra fuerza no es suficiente. Que esta fuerza y poder. Okay. ¿Alguien que pudiera ayudar Dice, la armadura de Dios, ¿no? Efesios 6, capítulo 10. La armadura de Dios. Ajá. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, el primer subtítulo aquí de este estudio, que es la batalla por la mente, cómo poder evitar perder la cabeza, se llama alerta. Y como leyó la hermanita, está en Efesios 6, del 10 al 12. Pero es interesante como Pablo empieza y dice, fortaleceos en el Señor. ¿Qué nos está tratando de decir Pablo con esto? Que nos tenemos que fortalecer, que tenemos que coger más fuerza, que necesitamos esa fuerza del Señor también, que la necesitamos. Y también dice, y en el poder de su fuerza. Entonces nada más es la fuerza, es el poder también del Señor. ¿Por qué? Porque estamos en esa batalla espiritual. El primer punto que puse aquí fue, nuestra fuerza no es suficiente. Necesitamos la fuerza del Señor. Que esta fuerza y poder viene del Señor. Así que nuestra fuerza no es suficiente en esta batalla que nos encontramos. Pero sí necesitamos una fuerza y un poder que solo puede venir del Señor. ¿Verdad? No de más ningún otro lugar.
solo del Señor. Usen el B aquí, como Pablo dice, vestido todo de la armadura de Dios. La armadura de Dios. ¿Qué es la armadura de Dios? Bueno, yo usé una foto aquí de la armadura de un romano. Él compara la armadura de un romano que tenía en esa época. Acuérdense que Pablo era un hombre muy estudiado, muy preparado, y él usó lo que más era común en esa era, en ese momento, ese tiempo, esa era. Perdona mi español, en ese momento. Y lo más común era el soldado romano, ¿verdad? Porque ellos estaban en control, Roma estaba en control de Jerusalén en ese momento y de mucho del mundo, muchas partes del mundo. Entonces él compara esa armadura del Señor con la armadura de este soldado romano, y lo voy a pasar para que ustedes lo vean. Aunque está en inglés, más o menos ustedes pueden ver ahí cómo la armadura se compara. No solamente compara la armadura de los soldados romanos, es nuestra responsabilidad vestirnos de la armadura de Dios. Por eso él dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Necesitamos esa armadura. Esa es nuestra fuerza, nuestro poder, lo que nos protege sobre las fuerzas del mal, que sabemos que es Satanás y sus huestes. Él sigue diciendo, para que podáis estar firmes contra la acechadura del diablo, como hemos dicho. Estamos desnudos alante del diablo sin la armadura de Dios. Y es algo tan oportuno esta clase que tú traes, porque en estos tiempos en que estamos viviendo, el cristiano que no tiene la armadura de Dios es como si estuviera desnudo. Ustedes se imaginan que a ustedes se les ocurra salir desnudos a la calle. Sería terrible, pero no por la conmoción que traería con las leyes, sino porque estaríamos realmente ahí listos para que el diablo nos ataque, nos coma, haga lo que quiera con nosotros. Pues así como vestimos diariamente, así es lo que el hermano... Y esta es nuestra armadura, siempre estar leyendo la palabra de Dios, No, la palabra no dice protegiéndonos que con la esta es sangre nuestra de espada. Cristo. Sí, esa es nuestra espada, sí. Nuestra espada, la espada del Espíritu. Sí. Pero también necesitamos el shield of faith, el escudo de la fe. ¿Para qué? Para que cuando nos tiren los dados, choque con el escudo y no nos hagan daño. Como dice el pastor, si vamos a la calle y estamos desnudos, imagínate, acaban con nosotros, ¿verdad? Efectivamente. Es como una protección, ¿no? Es una protección que necesitamos. Acuérdate que el primer punto era que por nuestra propia fuerza no podíamos. Que necesitábamos otra fuerza más fuerte, otro poder más fuerte, otra protección. Y aquí es donde viene el escudo del Señor, que Pablo compara con ese escudo de los romanos. Si un soldado romano iba a la guerra sin la armadura, era muerto. Porque no tenía con qué taparse, no tenía con qué atacar, ¿verdad? No tenía con qué cubrirse. Y entonces, de la misma forma, nosotros los cristianos, es igual. Nosotros estamos en una batalla, no con carne ni con sangre. Carne y sangre. ¿Qué es carne y sangre? Eso es lo que estamos hechos nosotros. Nosotros somos carne y sangre, ¿verdad? Dice aquí, Pablo, porque no tenemos lucha con sangre y carne. ¿Qué es lucha? Batalla. Batalla, lucha. ¿Con qué? Con sangre y carne, con nosotros mismos. El problema no es el hermano que está con nosotros en la iglesia. El problema no somos nosotros. La batalla es contra el diablo y sus huestes que quieren agarrar un pedacito de nuestra mente, quieren controlar nuestras mentes. ¿Por qué nuestras mentes? Porque nuestra mente controla todo nuestro ser. Sí. Nosotros somos la creación del Señor,
y el diablo quiere coger control de nosotros para destruirnos, para eliminarnos de la ecuación, ¿verdad? Para que nosotros lo seguimos a Él y no a Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que oímos, con lo que vemos, con lo que nos entretenemos con, porque eso puede darle chance al diablo coger control. Por eso necesitamos la armadura del Señor. ¿Por qué? Porque necesitamos estar bien instruidos en la palabra, que es nuestra espada, para que cuando Él nos ataque, nosotros podamos atacar para atrás, ¿verdad? Pero tenemos que tener una fe fuerte. ¿Por qué? Porque cuando Él viene a tirar sus dados, necesitamos protegernos a través de la fe, ¿verdad? Entonces cada pieza vemos que tiene su función, su importancia, que debemos estar fuertes en todas estas áreas. No quiere decir que va a ser un casco físico o un escudo físico, una espada física, pero son cosas que nos van a proteger contra las echaduras del mal, ¿verdad? Los últimos 2 puntos que puse fue: lucha significa batalla o guerra. ¿Quién somos los que estamos hechos de sangre y carne? Nosotros mismos. Muchas veces en nuestros ministerios, en nuestro tiempo en la iglesia, vemos que hay ciertas personas que siempre como que están metidas en el medio, ¿verdad? Queremos hacer Como los el leones, bien. están como los leones. Sí, Quieren atacar. nos quieren atacar, ¿verdad? Y a veces pensamos, wow, queremos hacer cosas buenas, queremos predicar, queremos hablar, pero hay estas personas que no nos dejan y pensamos, ni hace, ni deja de hacer, ¿verdad? Ni lava ni presta Pero- la batea, decimos. Claro. Y a veces pensamos que estos son nuestros enemigos, que estas personas tienen algo en contra de nosotros, pero no es esa persona, es el que está usando esa persona. Porque de la misma vez que nosotros podemos ser instrumentos de Dios, el diablo también puede usar gente para ser instrumentos de él. Claro que sí. Y a veces hasta nos usa y no nos damos No nos cuenta, damos cuenta. ¿verdad? Porque de la misma forma que nosotros somos hijos de Dios, el diablo también tiene a sus hijos, tiene a su gente que trabajan con él, ¿verdad? Entonces tenemos que estar cubridos con la Nosotros no armadura. estamos Y en libres eso de tiene eso 10 también. Satanás. ¿Eh? En eso tiene 10 Satanás, es lo único en que es tesonero. ¿Qué? Ahí. Claro. Puntual de la hora. Mandándonos La Biblia dice que es como un rugiente que está esperando a quien devorar. Si no estamos protegidos, si no estamos firmes en lo que creemos, si no estamos en esa doctrina de nosotros, en ese Jesucristo, que es nuestra piedra angular, y no estamos firmes en Él, podemos caer. Entonces, tenemos que estar armados. Ustedes saben con eso, una que forma en que el enemigo, lo dije otras veces, ataca fuertemente en la iglesia: la sensibilidad. sensibilidad, susceptibilidad Sensibilidad. es la palabra. Porque hay hermanos que son súper susceptibles. Entonces tú nunca sabes cómo ellos van a obrar. Un día están así, un día están así, un día están así. Porque se hacen en su mente idea. No, Marlene lo que dijo o hizo, lo hizo contra mí. Y ahí es donde, en nosotros mismos, es donde a veces el enemigo cobra su víctima. Aprovecha. Se aprovecha. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener puesta nuestra mente, nuestro corazón completo en el Señor. Y que el Espíritu de Dios sea el que nos guíe. No de un día de una forma y mañana estamos de otra. No. Renovar nuestras mentes. Tenemos que tener mucho cuidado. Efectivamente, tenemos que renovar nuestras mentes. como dice Exacto. Romanos 12:2. Renovado, esa es la palabra. Renovar la Como mente, cada día, cada día. sacarlo del mundo y meterlo de Dios, para agradar a Dios. Bueno, la segunda parte de este estudio de escuela dominical es
el segundo subtítulo es armado. Entonces ya vimos alerta, tenemos que estar en alerta a lo que está pasando. Y estar en alerta que necesitamos, entender que necesitamos a Dios, necesitamos esa fuerza, ese poder para poder resistir la batalla de todos los días. Porque sabemos que estamos en una batalla y desde el momento que nos levantamos tenemos que hacer decisiones, pero tenemos que hacer las decisiones que agradan al Señor, no las decisiones que nos van a llevar a la destrucción, a la manipulación, a la esclavitud, ¿verdad? Entonces, Efesios 6, 13 al 17, armado. ¿Armado con qué? Con la armadura del Señor. Ahora vamos a ver cuál es esa armadura, cuáles esas piezas que el Señor nos da para poder resistir y defendernos, ¿verdad? Ok. Sería Efesios 6, 13 al 17, Sí, ¿verdad? sería la continuación de lo que ya Lo que hemos leí. estado leyendo. Ajá. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Bueno, vemos aquí de nuevo que Pablo nos repite, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Ya un punto que ya él había explicado en la primera parte de este capítulo 6, dentro de los versículos del 10 al 12. Pero lo repite. Muchas veces cuando las cosas se repiten en la Biblia es porque son muy importantes, porque debemos de hacerle caso a esto que están repitiendo. Tomad toda la armadura de Dios para que podéis resistir. Sin la armadura no podemos resistir. Sí. Estamos abiertos a los ataques. Resguardarnos del Estamos enemigo. débiles. Entonces él, en esta carta a la iglesia de Efesios, donde él fundó, repite lo mismo, tomar la armadura. Entonces empieza a explicar todas las piezas de la armadura. Ceñido su lomo con la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Con quién debemos de tener nuestro lomo? Dios, ¿no? Dios, Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo. La Biblia nos dice la verdad, el camino y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Él, Hijo. que es el Hijo, Jesucristo, ¿verdad? Él es Jesucristo en esa parte de las Escrituras. Entonces, este ceñido sus lomos con la verdad en la armadura de ¿cómo se llama? De los soldados estos, era el cinto del guerrero. ¿Qué hacía el cinto? Aguantaba la mayor parte de la armadura junta. Ya sabemos que la verdad es Jesucristo y Él es el que nos mantiene juntos en un pensar, ¿verdad? Él es el que mantiene la mayoría de nuestra armadura, pero la armadura espiritual junta. Entonces puse aquí, sostiene en lugar gran parte de la armadura de nosotros. La verdad mantiene unidos a toda nuestra armadura. La verdad es Cristo. Esa es la verdad, mantener esa verdad. Que Cristo existió, Él vino, se hizo hombre y murió por nuestros pecados. Y gracias a Él ahora tenemos un camino al Padre. Gracias a Él podemos ser salvos si nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿verdad? Él es el que nos mantiene juntos. Existió y existe. Y eso es parte de nuestra fe también. Existe. Es el escudo de la fe. Que creemos, que confiamos, que Él existió, que fue verdad, que murió por nuestros pecados. Y ahora gracias a esa sangre derramada, nosotros somos libres del pecado. ¿Verdad? Y gracias a su resurrección al tercer día, nosotros también vamos a resucitar.
¿verdad? En el Amén. gran rapto. Amén. Amén. Entonces, ese es nuestro escudo. Ese es lo que nos está protegiendo de los dados que está tirando el enemigo. Porque cuando él viene a tratar de poner dudas en nosotros, nosotros nos decimos no. Por fe nosotros creemos y sabemos que hubo un Cristo y que murió en una cruz por nosotros. Y ahora, gracias a eso, somos libres de él. Pruebas indubitables. ¿Verdad? Somos libres de esos pecados. Pero mayormente somos libres de ti, de Satanás. Porque acuérdense, cuando Adán y Eva, Adán tenía control de todo, Dios le había dado control de toda la creación. Pero cuando ellos desobedecieron a Dios, el control fue a Satanás y su hueste. Ellos estaban en control de nosotros. El pecado lo tenía en esclavitud. Pero al Cristo morir en la cruz por nuestros pecados, nos liberó de esa vida de destrucción que Satanás tenía para nosotros. Entonces somos liberados de Satanás y ahora podemos llegar al Padre. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿verdad? Podemos tener salvación. Y ahora es por gracia, no por la ley. Sí, hermano. Yo le puedo hacer una pregunta. ¿Cómo no? Bueno, no es, ¿cómo le puedo decir? Cuestionar a Dios, Claro. sino, ¿serían salvos Adán y Eva? Esa es mi pregunta. Bueno, serían salvos. Si se Acuérdense una arrepiente de cosa. corazón, sí. Todo aquel que comete pecado está destinado a la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra? Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todo el que peca y se arrepiente a través de Cristo, él es salvo. Claro, me vas a decir, en aquel momento no estaba Cristo, pero acuérdate que Dios medía la fe de los hombres. Habría hombres justos, dice la palabra, que a Abraham le fue contada su fe por justicia. ¿Ok? Tenemos siempre que tener la perspectiva, pero como dice él, en el Antiguo Testamento, está presente Jesucristo también. Igual se va a pasar, ¿no? Está presente. Ok. Entonces vamos a seguir aquí. Pusimos aquí nuestra confianza en Dios, la fe. Apaga los dados del maligno. Ahora Pablo sigue en este versículo y dice, el yelmo de la salvación. ¿Cuál es el yelmo de la salvación? Bueno, en estos soldados romanos eran el casco, ¿verdad? El yelmo era el casco que le cubría su cabeza. Vamos a ver cuál es en el espiritual. Provisto por medio de la muerte de su Hijo y el sello de su espíritu. Así que nuestras mentes estamos sellados con el Espíritu Santo cuando creemos en Jesucristo como nuestro Rey y nuestro Salvador. Así que ese es nuestro casco, nos protege. Pero como estamos sellados, como estamos con las cosas del Señor, en nuestra mente estamos pensando en las cosas del Señor, estamos protegidos del maligno, ¿verdad? Entonces, y la última, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso es muy importante mantenerlo en la palabra, aprendiendo la palabra, escudriñando la palabra, ¿verdad? Porque es nuestra espada, es con lo que le vamos a atacar para atrás a Satanás. Vemos en la Biblia también que cuando Jesucristo estaba en el desierto y Satanás estaba tratando de tentarlo, ¿qué le decía a Jesucristo? Escrito está. Usaba la palabra para atacar para atrás a Satanás, ¿verdad? Como nosotros también debemos usar la palabra para atacar cuando seamos atacados, ¿verdad? Pero no solamente para atacar, pero para enseñarle a otros, para que otros también
puedan aprender sobre Jesucristo. Pero qué clase de osadía, sabiendo quién era Dios, cómo yo voy a tentar. Se atrevió a tentarlo. Y aún le dijo, si te arrodillaras delante de mí, te daría todos los gobiernos del mundo. Y ahí vemos que Satanás tenía control de todos los gobiernos del mundo, de toda la tierra. Es que de todo lo malo, es que el demonio es astuto, es bien es astuto. A veces creemos que el demonio va a venir con, no, No. el demonio viene con una sutileza, Es astuto. con que, ay, qué hermoso, o sea, te convence y tú dices, ay, no, si esa persona es buena, no creo que esté haciendo mal, no, que va. Pero esas son las personas, y cuando te dicen, no vayas a ese lugar, sabiendo que la ley de Dios está, que tenemos que congregarnos, a veces nos ponen, ay, no vayas, mejor vamos a tal sitio, nos vamos a divertir, vamos a hacer esto, mejor, mira que tanto la iglesia, Dios quiere que, Dios hizo este mundo para divertirnos, Dios hizo todo esto para divertirnos, vamos a divertir. Entonces, ay, sí, verdad que sí, Dios dijo que seamos libres y felices y voy a divertirme, entonces dejamos de congregarnos por ir a divertirnos, y eso es el diablo que fue tan sutil. Como se dice que lo malo se piensa que es bueno. Igual que el grupo show concierto de Ultra. ¿Viste cuántos muchachos están perdidos ahí? Muchacha, qué horror. Qué cosa más asquerosa. Casi $500 pagaban por un ticket. Qué asquerosidad. Pero yo pienso que robaron para ir a eso. Esa juventud Los tan muchachos perdida. robaron para ir a esa. Sí, Se drogan. por eso que ellos piensan que lo malo es bueno y lo malo es nunca tuve esa Entonces juventud. cuando le dicen que está malo o lo castigan o alguna, creen que somos malos, que por su mal. Es que la escritura dice somos que se va a egoístas. poner peor. La escritura lo Por dice eso a bien veces, claro. perdóneme, pastor, que estamos interrumpiendo, pero anoche yo estaba escuchando en enlace una parte de unas hermanas que estaban orando por la juventud y por los niños, y que por los padres o abuelos que tienen niños en su casa debemos no imponerles, sino que hablarles con amor lo que es Dios, la palabra de Dios, suavemente hablarles a ellos, porque vamos a ser culpables nosotros por no haberle hablado a los niños, o a los hijos, o a los nietos. Si no hemos tenido la oportunidad de hablar con nuestros hijos, porque en ese tiempo no conocíamos la palabra de Dios, tenemos que hacerlo con nuestros nietos o bisnietos, o lo que se acerquen las criaturas a nuestros hogares, para hablarle del amor de Dios. Si te tratan mal no importa, pero tú dices, ¿sabes qué? Yo te amo, Cristo te ama más. Aunque te diga, ay, cállate, abuela, tal, por cual, porque los niños son así, pero no importa, yo te amo, pero Cristo te ama más. Eso, mira, con eso tú lo estás llegando al corazón. Ahorita no lo van a entender, pero va a llegar un momento. Mi abuela, como me decía, que ella me amaba y que Cristo me amaba más. Entonces eso se le va quedando. La semillita, la semillita. Se le queda la semillita va quedando. Pero aún ya cuando sean cristianos y estén en el camino tienen que tener mucho cuidado. Sí. Porque Satanás es muy astuto. Entonces, bueno, yo lo veo en los muchachos, a veces traen una muchachita o un varoncito y ellos se enamoran de la muchachita, el varoncito, y ya la muchachita no quiere ir a la iglesia, quiere que vaya con ella al cine, o quiere que vaya a la playa, o le dice como usted usó, hay tanta iglesia otra vez, ya tú no te sabes eso. Vamos un día nada más, no va a pasar nada. Y cuando viene a ver, causa separación, porque entonces no fuiste ese día, ahora el próximo día está muy cansado, no quiere ir tampoco, y cuando vienes a ver está tan lejos de Dios y no te diste ni cuenta. Cuando viste, no te diste ni cuenta, y ahora el diablo y su fuerza han usado eso para apartarte completamente. Te digo por mí, por experiencia. Mira, yo doy gracias a Dios que yo estoy en los caminos de Dios. Pero mira,